Cuando hablamos de glomerulonefritis, vamos a hablar de inflamación o infección que va a afectar directamente a las estructuras glomerulares. Si lo separamos la palabra glomérulo con nefritis, glomérulo del glomérulo, nefritis, se refiere al riñón, bueno, nefritis, inflamación o infección. Entonces, la glomerulonefritis va a ser un proceso inflamatorio que afecta a las estructuras glomerulares, pero también puede referirse a la infección, no solo inflamación, sino inflamación o infección de los glomérulos. ¿Bien? Las glomerulonefritis vamos a ver que hay un montón de muchos orígenes, o sea, muchas enfermedades que afectan directamente a los glomérulos y por lo tanto, obviamente, a la función renal. ¿No es cierto? Entonces, si alguna vez nos va a pasar de que tenemos este tipo de pacientes, eh, tenemos que saber qué tenemos que buscar. Las glomerulonefritis son la segunda causa principal de insuficiencia renal a nivel mundial. Y se clasifica en tercer lugar después de la diabetes y la hipertensión. Las dos principales enfermedades que llevan a insuficiencia renal a nivel mundial son la diabetes, descompensada obviamente, y la hipertensión descompensada. Entonces, después de estas dos causas, las glomerulonefritis son la tercera causa a nivel mundial que lleva a insuficiencia renal. Entonces, por eso es que es muy importante este tema, ¿bien? La enfermedad podría ocurrir como una afección primaria, en la que la anomalía glomerular es la única enfermedad presente. O sea, que el glomérulo se arruina porque tiene algo genético, el paciente, que haga que el glomérulo se enferme. Eso va a ser una causa primaria. Y la causa secundaria es, por ejemplo, en la diabetes. Las personas que tienen diabetes, vamos a ver que la diabetes, al tener una mayor cantidad de moléculas de glucosa circulando en la sangre, estas moléculas de glucosa van a alterar la conformación de los glomérulos. Y eso no va a ocurrir en un solo día, obviamente. Cada vez que la persona, que nuestro paciente tenga unas moléculas de glucosa muy elevadas en la sangre, cuando esté la diabetes descompensada, es como que, ya les había dicho que el riñón es como una coladera, ¿no es cierto? Entonces, si es que hay muchas moléculas de glucosa, se va a formar como una masa espesa que va a ir tapando al flujo de la circulación renal. Entonces, por lo tanto, de esta manera va a ir como que bloqueando el flujo hacia el riñón de la sangre, hacia los glomérulos. Entonces, y esto es un proceso muy crónico. Y va a ocurrir una glomerulonefritis secundaria a diabetes mellitus. Ya más adelante vamos a ver qué factores específicamente influyen en la glomerulonefritis secundaria a diabetes. Bien, pero tienen que saber también que hay glomerulonefritis que no son secundarias a otra enfermedad, sino es el riñón el primero en enfermarse. Bien, aquí les pongo un cuadro de lo que son la mayoría de las glomerulonefritis, las más comunes. Obviamente no están todas, pero más o menos las clasificamos así. Glomerulonefritis antimembrana basal glomerular, glomerulonefritis de complejos inmunitarios y glomerulonefritis por ANCAS, que son componentes inflamatorios reumatoideos. Las glomerulonefritis antimembrana basal glomerular van a hacer que el cuerpo del paciente genera anticuerpos contra su propia membrana basal glomerular. ¿Ustedes recuerdan dónde está la membrana basal glomerular? En la membrana del filtrado, ¿no es cierto? Ahí les estoy dibujando una arteria aferente al glomérulo y una arteria eferente.
El glomérulo, para que la sangre pase a llamarse filtrado, se deposite en la cápsula de Bowman, tiene que pasar estas tres membranas que hablábamos antes, ¿no es cierto? La membrana basal glomerular, la capa epitelial y la capa endotelial. Entonces, al atravesar estas tres membranas, la sangre que estaba acá pasa a llamarse filtrado y de ahí ese filtrado se va a convertir en orina, ¿no es cierto? Entonces, aquí justamente en este lugar de intersección se va a encontrar la membrana basal glomerular, ¿no es cierto? Entre el glomérulo y la cápsula de Bowman. Entonces, en los pacientes que tienen glomerulonefritis antimembrana basal glomerular, el cuerpo de este paciente, por una anomalía obviamente, genera anticuerpos contra la membrana basal glomerular. O sea, identifican a la membrana basal glomerular como un cuerpo extraño. Cosa que no es así, ¿no? Pero bueno, ese cuerpo está confundido. Entonces, por lo tanto, lo toma la membrana basal glomerular como dañina. Entonces, el cuerpo lo que hace es generar anticuerpos y que van a tratar de destruir a la membrana basal glomerular. Entonces, si de este paciente logra destruirse esta membrana basal glomerular, ya no va a haber filtrado, ¿no es cierto? Entonces, estas son de las glomerulonefritis primarias. El cuerpo, o sea, el del paciente, el riñón solito se enferma. Obviamente no ocurre eso en todas las personas, solamente en ciertos trastornos genéticos. Estas glomerulonefritis antimembrana basal glomerular van a generar anticuerpos antimembrana basal glomerular circulantes con tinción lineal para IgG. ¿Cómo los vamos a diagnosticar? Porque va a haber ciertos pigmentos que se van a pintar, que los van a pintar a los anticuerpos. Entonces, tomando una biopsia de los glomérulos de este paciente, vamos a poder identificar y diagnosticar este tipo de enfermedades. De estas glomerulonefritis, antimembrana basal glomerular, tenemos algunos que están ligados a hemorragia pulmonar y otros que no están ligados a hemorragia pulmonar. De entre los que están ligados a hemorragia pulmonar, tenemos el síndrome de Goodpasture. Yo la verdad nunca he visto un paciente con este síndrome, sí lo había escuchado bastante, pero la verdad nunca he visto. Debe ser que no es tan común, pero igual ya los vamos a ver más adelante. Y otros sin hemorragia pulmonar, que son las glomerulonefritis antimembrana basal glomerular. Sí. Después tenemos otro tipo de glomerulonefritis, que se llama de complejos inmunitarios. La localización de complejos inmunitarios glomerulares con pared capilar granular o tinción mesangial. Ocurre que el sistema inmunitario de este paciente está alterado también. Entonces, como está alterado, comienza a secretar anticuerpos complejos inmunitarios, pero que no solamente van a ir al riñón, sino también a otras partes del cuerpo, pero les va a gustar, digamos, acumularse en lo que son los glomérulos, ¿ya? A cualquier nivel del glomérulo se van a ir a depositar estos complejos inmunitarios. Obviamente al hacer esto también van a bloquear la función glomerular y no van a permitir el filtrado glomerular. Lo mismo van a ocasionar, pero de diferente manera. De entre estas enfermedades tenemos a la IgA dominante sin vasculitis, que va a producir nefropatía por IgA, nefropatía por inmunoglobulina A. Vamos a tener también a la IgA dominante con vasculitis sistémica, o sea, IgA sin vasculitis, IgA con vasculitis, que se va a llamar púrpura de Henoch-Schönlein.
Vamos a tener al lupus eritematoso sistémico, que también es una enfermedad autoinmunitaria con gran prevalencia renal. Y cuando este lupus ataque al riñón, se va a llamar nefritis del lupus. A la infección estreptocócica aguda, que va a producir glomerulonefritis postestreptocócica. Todas esas enfermedades que estamos viendo aquí, a la larga, pueden producir insuficiencia renal. O sea, que ya no haya filtrado y que el paciente requiera algunos otros tratamientos para poder orinar. Y obviamente, si un paciente no orina, se muere, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que son tan importantes estas enfermedades. Paredes capilares gruesas e hipercelularidad endocapilar, glomerulonefritis postestreptocócica aguda, depósitos densos subepiteliales en la membrana que habíamos hablado, que se va a llamar glomerulopatía membranosa, y muchas otras más. Son un montón. Las que están nombrando aquí son las más comunes. Y de entre todas estas, la más común es la del lupus eritematoso sistémico. Esta enfermedad autoinmunitaria tiene gran prevalencia para atacar al riñón. Yo la verdad hasta hace algún tiempo no había visto ninguna con IgA, pero, y es más, hasta las había olvidado de la IgA, porque la común, como les digo, era la del lupus eritematoso. Alguna vez también vi glomerulopatías membranosas. De entre estas, y obviamente la que es por infección por estreptococcus también. De estas sí recuerdo haber visto varias, pero el año pasado justo me tocó un paciente que tenía una glomerulonefritis por IgA. No es tan común, pero sí hay. Bien, entonces de todas estas formas, el riñón como que se arruina, pero de manera primaria, ¿cierto? Con una glomerulonefritis primaria. Y luego finalmente en el último grupo tenemos la glomerulonefritis por ANCA. Los ANCA circulantes con escasez de tinción de inmunoglobulina glomerular. De entre estos que son con ANCA, tienen lo que son sin hemorragia pulmonar, que se llama glomerulonefritis por ANCA, con vasculitis, pero sin asma o granulomas, que le llaman poliangitis microscópica, y granulomas sin asma, que le llaman granulomatosis de Wegener, eosinofilia, asma y granulomas, que es el síndrome de Churg-Strauss. Como se darán cuenta, hay un montón de enfermedades glomerulares y estas no son todas. Entonces, cuando tenemos un paciente con insuficiencia renal aguda, hay que pensar en todas, obviamente, pero mucho más pensar en las que son más comunes. Causas y patogénesis de la lesión glomerular. Los agentes causantes o eventos activadores que producen lesión glomerular pueden ser mecanismos autoinmunitarios, como están viendo, la mayoría son mecanismos autoinmunitarios, o sea, alteraciones genéticas que modifican nuestros mecanismos autoinmunitarios normales y destruyen a nuestros pobres glomérulos. También existen causas no inmunitarias y también existen causas hereditarias. Existen dos tipos de mecanismos inmunes que han sido implicados en el desarrollo de la enfermedad glomerular, en la mayoría, ¿no? Uno, la lesión que resulta de los anticuerpos que reaccionan con antígenos glomerulares fijos o antígenos plantados dentro del glomérulo. Y dos, la lesión que resulta de los complejos circulantes antígeno-anticuerpo que quedan atrapados en la membrana basal glomerular. Y en el primero se refiere a la lesión de los anticuerpos, o sea, estos anticuerpos que comienzan a reaccionar con antígenos que estarían en la membrana basal glomerular.
Aquí está la capa epitelial, la membrana basal glomerular y la capa endotelial de la membrana de filtración del riñón. ¿No es cierto? Entonces les decía que hay algunas enfermedades que van a generar anticuerpos contra la membrana basal glomerular. O sea, van a identificar a la membrana basal como un agente patógeno, como un intruso, como algo malo. Entonces se van a crear estos anticuerpos y van a ir a atacar a la membrana. Ese es uno de los mecanismos. El otro de los mecanismos es que ya que se ha formado complejos antígeno-anticuerpo, ya aquí en esta segunda parte, son los complejos que, como les decía, el riñón es como una coladerita que trata de filtrar las cosas que nos sirven y que no nos sirven. Entonces, si esta membrana de filtración se está llenando de estos gránulos complejos de antígeno-anticuerpo, entonces ya no se va a poder filtrar la sangre de la misma manera. ¿Por qué? Porque va a estar bloqueado, ¿no es cierto? Entonces, estos depósitos de complejos antígeno-anticuerpo, ya sea que se hayan formado en otro lugar, qué sé yo, en los pulmones o en otros órganos, van a llegar al riñón y van a bloquear el flujo de la sangre del filtrado glomerular. De esa manera van a arruinar nuestros riñoncitos y van a producir lo que son las glomerulopatías. Obviamente, cuando esto está iniciando, es imposible casi de darse cuenta. ¿Por qué? Porque no va a afectar a todos los glomérulos al mismo tiempo, va a comenzar a afectar a algunos glomérulos. Entonces el paciente no va a tener ninguna sintomatología y va a seguir orinando de manera normal. Pero con el pasar de los años sí va a comenzar a tener alteraciones, disminución en la cantidad de orina, alteraciones en los iones, en los electrolitos del filtrado y cosas así. Los antígenos responsables del desarrollo de la respuesta inmune podrían ser de origen endógeno, tales como los anticuerpos para el ácido desoxirribonucleico en el lupus eritematoso sistémico, o podrían ser de origen exógeno, tales como los antígenos de la membrana antistreptocócica en la glomerulonefritis postestreptocócica. Hemos hablado siempre para que se produzca una respuesta autoinmunitaria debe existir un antígeno y debe existir un anticuerpo. ¿No es cierto? Cuando hablamos del antígeno, el antígeno puede ser endógeno, o sea, el antígeno puede ser secretado por el mismo cuerpo, o el antígeno puede ser exógeno. Tenemos ahí a nuestro paciente que se ha infectado de una bacteria y la bacteria que es exógena viene de afuera, le ha otorgado antígenos para que se formen antígenos anticuerpos, en este caso, ¿no es cierto? Entonces el antígeno que va a llevar a la enfermedad puede ser de origen endógeno, que el cuerpo mismo lo produzca, o de origen exógeno, en el caso de la glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Qué cambios celulares ocurren con la enfermedad glomerular? O sea, ¿qué cosa ocurre para que los glomérulos se tengan que arruinar? Existe algo que se llama incremento de los números de las células. También existe lo que es el engrosamiento de la membrana basal, esclerosis y finalmente fibrosis. Como les decía, este proceso de que se tengan que bloquear los glomérulos, que ya no puedan filtrar, no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento. Lo primero que podemos observar en estos glomérulos, si los llevaríamos al microscopio, veríamos un incremento en el número de células, que se caracteriza por uno o más de los hechos siguientes: proliferación de células endoteliales, proliferación de células mesangiales, infiltración leucocitaria,
como les decía, si es que van a identificar que la membrana basal glomerular es un antígeno, entonces, va a haber un proceso autoinmunitario tremendo, no solo con antígeno anticuerpo, sino también con neutrófilos, monocitos, linfocitos, también formación de medias lunas, que son colecciones en forma de media luna en las células epiteliales y en el espacio de Bowman. O sea, va a haber como una guerra dentro de lo que son los glomérulos. Por lo tanto, se van a llenar de células. Va a ocurrir también lo que es el engrosamiento de la membrana basal. La membrana basal se va a inflamar y va a conllevar al depósito de material no celular. Ustedes saben que la membrana basal es de un material no celular, pero se va a volver un material no celular mucho más denso en los lados endotelial y epitelial o dentro de la membrana misma. ¿Y a qué va a llevar esto? A que ocurra una disminución del filtrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si todas las células, todo el filtrado tenía que pasar a través de la membrana basal y la membrana basal se ha vuelto mucho más gruesa, entonces eso va a llevar a la disminución del filtrado glomerular. Más adelante, si prosigue, si continúa este proceso, se va a producir lo que es la esclerosis, que se refiere a un incremento en la cantidad de material extracelular en el tejido mesangial, subendotelial o subepitelial del glomérulo. Y finalmente se va a fibrosar. Se va a referir al depósito de fibras de colágeno. Fibras de colágeno de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, todas las fibras de colágeno van a ir a reemplazar al tejido glomerular. Entonces, por lo tanto, va a estar totalmente bloqueado el glomérulo y ya no va a poder realizar sus funciones. Aquí tenemos una imagen que es una porción de glomérulo donde tenemos a las células endoteliales, que son estas, ¿no es cierto? Son 3 capas. Células endoteliales. Esta negra que están viendo es la membrana basal glomerular. Y finalmente, estas que están viendo es la membrana epitelial, donde están los podocitos. Y esos son como que 3 vasos sanguíneos dentro del glomérulo, ¿no es cierto? El glomérulo es una estructura como de una enredadera de vasos sanguíneos. Entonces ahí está. De entre los depósitos que se van formando en la enfermedad glomerular, tenemos depósitos que se llaman subepiteliales. Los depósitos subepiteliales se van a ubicar debajo la capa epitelial. Nunca se olviden, capa epitelial, capa endotelial. Entonces los depósitos subepiteliales pueden ser complejos autoinmunes y celulares que se van a ubicar entre la membrana basal glomerular y la membrana epitelial de la membrana de filtración. Llegarían a ser estos. Los depósitos subepiteliales se observan en las glomerulonefritis postinfecciosas, también en la nefropatía membranosa, y es probable que se ensamblen mediante un mecanismo in situ. ¿Cómo vamos a poder ver esto? Obviamente cuando ya sea unas etapas muy tardías. Y en estas etapas, cuando el paciente ya haya disminuido tanto su función glomerular, le vamos a sacar una biopsia al paciente. Primero, como les decía siempre, un examen general de orina, una urea y creatinina en sangre, hasta un boom de creatinina, que ya van a estar levemente alterados y después al no tener un diagnóstico, vamos a ver de que no sea una enfermedad obstructiva, y si no es una enfermedad obstructiva como un cálculo o una estenosis, vamos a recién sospechar de este tipo de enfermedades. Y estas las vamos a diagnosticar con una biopsia. Vamos a sacar una biopsia renal, una porción de
de glomérulo y lo vamos a llevar al microscopio y ahí es donde vamos a identificar estos complejos o depósitos subepiteliales que pueden aparecer en las glomerulonefritis postinfecciosas y en la nefropatía membranosa. Luego tenemos otro tipo de depósitos, que son los depósitos subendoteliales. Deberían aparecer aquí los depósitos subendoteliales. ¿Por qué? Porque están debajo, tendrían que estar en la capa, cerca de la capa endotelial. O son estos. Debajo la membrana basal glomerular, pero antes de las células endoteliales. Cuando observamos este tipo de complejos subendoteliales y finalmente los depósitos mesangiales, que son estos, ¿se acuerdan que existía el mesangio, que tenía muchas funciones? Ahí también se van a llegar a formar depósitos. Podrían formarse también localmente, pero con más frecuencia son resultado de la captación pasiva de complejos inmunes circulantes. Y finalmente los anticuerpos contra la membrana basal, que se unen en un patrón lineal a la membrana basal glomerular, que van a estar en la membrana misma. Y bueno, aquí nos muestra como un mapa, digamos. En significa célula endotelial. E significa célula epitelial o podocito, membrana celular, célula mesangial y matriz mesangial. Entonces tenemos estos tres tipos de complejos que los vamos a ver microscópicamente. Los complejos subepiteliales, los complejos subendoteliales y los complejos que van a ir contra la membrana basal glomerular. Tipos de enfermedad glomerular. Tenemos los síndromes nefríticos, las glomerulonefritis rápidamente progresivas, síndrome nefrótico, trastornos asintomáticos del sedimento urinario, hematuria, proteinuria y las glomerulonefritis crónicas. Vamos a ir desglosando cada uno de estos. Seguramente ustedes ya habrán escuchado de esta patología, del síndrome nefrítico agudo. En su forma más drástica, el síndrome nefrítico agudo se caracteriza por un inicio repentino de hematuria. Nuestro paciente, sobre todo ocurre en niños, también puede ocurrir en adultos, pero es muy frecuente en niños. Vamos a identificar hematuria. De la nada va a comenzar a orinar con manchas de sangre. O sea, no es que haya tenido un trauma renal, no se ha golpeado, no está consumiendo anticoagulantes y de la nada va a comenzar a eliminar sangre en la orina. Después vamos a identificar proteinuria. ¿Por qué? Porque se está alterando la membrana basal glomerular, se está alterando. Vamos a tener una tasa de filtrado glomerular disminuida. Más adelante vamos a ver que hay una fórmula para identificar la tasa del filtrado glomerular. ¿Cuánto de sangre se convierte en filtrado en una hora o en un minuto, según el peso del paciente? Luego vamos a tener oliguria, disminución en la cantidad de orina de nuestro paciente. Y finalmente signos de disfunción renal, signos de función renal deteriorada. Lo causan los procesos inflamatorios que ocluyen el lumen capilar glomerular y el daño a la pared capilar. Cualquier cosa que va a ocluir al lumen capilar glomerular puede causar un síndrome nefrítico agudo. Este cambio de la pared capilar permite que los eritrocitos escapen hacia la orina. ¿Por qué? Porque esta membrana ya no va a poder ocuparse en esa filtración, en lo que hacía antes de seleccionar a los glóbulos rojos y devolverlos al torrente sanguíneo, sino que se van a escapar y los vamos a ver en la orina. Y finalmente se puede producir cambios hemodinámicos que disminuyen la tasa de filtración glomerular y por lo tanto disminuyen la cantidad de la orina. La acumulación del líquido extracelular
como por ejemplo los edemas, la hipertensión arterial, el edema, se desarrollan como resultado de la tasa de filtración glomerular disminuida. El síndrome nefrítico agudo podría ocurrir secundario al lupus eritematoso sistémico y se relaciona con la glomerulonefritis postinfecciosa. Entonces, nuestros pacientes que tienen lupus pueden afectar al riñón iniciando o formando o creando un síndrome nefrítico agudo, que va a ser una tasa de filtración disminuida, oliguria, proteinuria, hematuria, acompañado de edemas e hipertensión, también es muy común, pero esta es una hipertensión secundaria. Luego tenemos a la glomerulonefritis postinfecciosa aguda. Obviamente esta va a tener que ser siempre secundaria a una infección. Ocurre después de una infección con ciertas cepas de estreptococo. Por eso que siempre vean a un paciente con una infección de estreptococos, vamos a evaluar a mucha profundidad lo que es la función renal. Bien, porque estas glomerulonefritis postestreptocócicas a veces son medias silenciosas, entonces como que se nos pueden pasar de largo. Entonces siempre que un paciente haya tenido una infección de cualquier, ya sea pulmonar, de la piel, o esos son los más comunes, haya tenido una infección por estreptococos hemolíticos del grupo A, beta hemolíticos del grupo A, vamos a tener que descartar las glomerulonefritis postinfecciosas. ¿Cómo ocurren estas infecciones? Es causada por el depósito de complejos inmunes de antígenos anticuerpos bacterianos. El antígeno obviamente va a ser bacteriano, del estreptococo externo, y el anticuerpo va a ser generado por nuestro cuerpo para tratar de defendernos de esta bacteria. Aunque la enfermedad se observa principalmente en niños, personas de cualquier edad pueden ser afectadas. Como les digo, esto principalmente sospecharlo en niños. La fase aguda de la glomerulonefritis postinfecciosa se caracteriza por un agrandamiento glomerular difuso e hipercelularidad. Pero esta solamente la vamos a poder identificar por medio de una biopsia renal. La hipercelularidad es causada por infiltración de leucocitos, lo mismo que habíamos hablado hace un momento, tanto neutrófilos como monocitos, además de una proliferación de células endoteliales y mesangiales. Todo se va a inflamar y va a aumentar la cantidad de células a nivel de la membrana basal glomerular. Los hallazgos de laboratorio pueden incluir anticuerpo antiestreptocócico elevado, que su sigla es AAE. Pero obviamente en todas las personas que han sufrido una infección por estreptococos van a tener un anticuerpo estreptocócico elevado. Entonces solamente lo vamos a poder descartar viendo la hipercelularidad a nivel de los glomérulos, y esto por biopsia renal. En las primeras semanas de la enfermedad, la microscopía de inmunofluorescencia revela depósitos granulares de IgG de complemento número 3 en el mesangio y a lo largo de la membrana basal. Aquí lo que están viendo es una biopsia renal con tinción. Bien, que obviamente está tiñendo a los antígenos anticuerpos de la contra las células estreptocócicas. Entonces, por lo tanto, todo esto verde que están viendo es esa inflamación, esa hipercelularidad. Si esto lo identifica a nivel de una biopsia, entonces vamos a tener el diagnóstico. La infección primaria afecta por lo general a la faringe, faringitis por estreptococos. Por eso es tan
importante que si tienen un paciente que han diagnosticado una faringitis de origen bacteriano, cualquiera sea, realizar un buen tratamiento, completar los días de antibiótico, completar las dosis del antibiótico para que no pueda ocurrir esto. La oliguria, disminución de la cantidad de orina, se desarrolla cuando disminuye la tasa de filtrado glomerular y es uno de los primeros síntomas. Pero para que se produzca oliguria, para que disminuya la cantidad de orina, entonces ya ha tenido que avanzar a aumentar gran cantidad de complejos antiestreptocócicos a nivel de la membrana. Entonces, cuando ya hay oliguria, ya estaríamos llegando como que tarde, ¿no? Pero lamentablemente no hay otra forma de darnos cuenta antes que llegue a este punto. La proteinuria y la hematuria siguen debido a la permeabilidad de la pared capilar glomerular. Por eso es muy importante siempre preguntarles a los pacientes, ya sean niños o adultos, si han notado algún trastorno en la orina, disminución de la orina, aumento de la orina, una alteración del color de la orina respecto a la concentración, dolor al orinar, obviamente, también. Todos estos pequeños signos y síntomas que nos pueden ir alertando de la enfermedad que se está produciendo a nivel glomerular. Luego tenemos otro tipo de glomerulonefritis, es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Es un síndrome caracterizado por signos y síntomas de lesión glomerular grave, que no tiene una causa específica. El trastorno incluye la proliferación focal y segmentaria de células glomerulares y el reclutamiento de monocitos con formación de estructuras en forma de medialuna que obstruyen el espacio de Bowman. Puede ser causada por varios trastornos inmunitarios. Entonces, este es más difícil de diagnosticar todavía. ¿Por qué? Porque siquiera cuando un paciente ha tenido una enfermedad por estreptococos, entonces ya sospecharíamos de una glomerulonefritis postestreptocócica. Pero en cambio en esto es mucho más inespecífico. Puede ocurrir cuando un paciente tiene lupus eritematoso, cuando un paciente tiene vasculitis de vasos pequeños, cuando un paciente tiene síndrome de Goodpasture. Entonces, en estos pacientes que tienen estas patologías crónicas que están mencionadas acá, debemos hacer controles constantemente de la función renal. ¿Por qué? Porque en un momento dado sí o sí va a afectar al riñón. Bien, sí o sí estos complejos antígeno-anticuerpo van a llegar a la membrana basal glomerular y la van a taponear. Y eso va a conllevar a una afectación glomerular grave que hasta puede perder la función del riñón nuestro paciente. La característica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva es justamente por eso que le han dado el nombre. Si tú tienes o te enfrentas a un síndrome, bueno, el síndrome nefrítico también es muy rápido. Si tú te enfrentas a una glomerulonefritis postinfecciosa por estreptococos, generalmente la lesión que vas a ver es muy lenta, ¿ya? En cambio, en las glomerulonefritis rápidamente progresivas, en cuestión de una semana el paciente va a notar que ha disminuido la orina, ha disminuido, aumentado la cantidad de proteinuria y oliguria, hasta el punto que en una semana, o a lo mucho 2, se arruinó la función renal. Así, súper rápido, por eso es que se llama rápidamente progresiva. Eso sería una evolución muy rápida, ¿no? También puede evolucionar en un mes, 2 meses, pero así qué sé yo, con la diabetes imposible de pensar que se haya producido ese tipo de lesiones en una semana, en un mes. La diabetes es muy común, genera glomerulopatías, pero la glomerulopatía secundaria a diabetes es pues en 10 años, en 15 años, recién uno comienza a ver alteraciones de oliguria, proteinuria, hematuria y eso. En cambio, esta rápidamente progresiva es como su nombre lo indica. En menos de 6 meses ya tienes una función renal súper alterada. Si hablamos de síndrome de Goodpasture, es otra enfermedad, otra glomerulopatía,
Es una forma poco común, que es causada por anticuerpos de la membrana basal, que van directamente contra la membrana basal, anticuerpos que producimos, o bueno, que producen estos pacientes, que van a ir a atacar directamente a la membrana basal glomerular. Por eso es que aquí estamos viendo, ¿se acuerdan en la otra imagen que les he mostrado? Los complejos antígeno-anticuerpos se teñían así en cualquier parte, como en gránulos, así. En cambio, en esta del síndrome de Goodpasture se tiñe así como líneas. ¿Por qué? Porque estos complejos antígeno-anticuerpo se encuentran directamente en la membrana basal. Entonces, como se encuentran directamente en la membrana basal, delinean lo que es la membrana basal. Y no solamente se encuentra en el síndrome de Goodpasture, no solamente se encuentra en la membrana basal glomerular, sino también, si ustedes recuerdan, en fisiología seguramente han visto que existe una membrana basal alveolar, o sea, en los pulmones. Este síndrome de Goodpasture deposita anticuerpos antimembrana basal alveolar pulmonar y anticuerpos antimembrana basal glomerular renal. Entonces afecta tanto a pulmón como a riñón. Produce el síndrome de hemorragia pulmonar relacionado con insuficiencia renal. ¿Cómo se lo diagnostica? ¿Cómo tienes la certeza del diagnóstico? Por medio de una tinción lineal difusa de la membrana basal glomerular para IgG. Se ve así. Se desconoce la causa exactamente por qué ocurre, aunque la infección por influenza, exposición a disolventes de hidrocarburos, algunos fármacos o cáncer han sido relacionados. Pero también se ha visto que existe síndrome de Goodpasture en personas que no han sido expuestos a ninguno de estos. Entonces, por eso es que aún no se tiene, digamos, un origen de por qué le va a dar y a quién le va a dar. Bien. El tratamiento incluye plasmaféresis y tratamiento inmunosupresor. Es obvio, digamos, que vamos a incluir tratamiento inmunosupresor. ¿Por qué? Porque es una alteración del sistema inmunitario, ¿no es cierto? El sistema inmunitario no debería tocar, no debería atacar a nuestras propias células, pero en este caso sí lo hace. Y no solo a las células renales, sino también a las membranas basal alveolar del pulmón. Entonces, al afectar pulmón y riñón al mismo tiempo, es una enfermedad bastante agresiva. Y finalmente tenemos lo que es el síndrome nefrótico. Bueno, en realidad hay muchas más, pero síndrome nefrótico y síndrome nefrítico son diferentes. Habíamos visto que el síndrome nefrítico tiene edemas, tiene proteinuria, tiene oliguria, tiene hematuria, ¿ok? El síndrome nefrótico va a tener estas características precisas, que quiero que se memoricen muy bien. ¿Por qué? Porque las van a usar el resto de su vida, porque siempre, siempre se van a topar con estas dos patologías, síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Son muy comunes, pueden curarse, entonces por eso es que no lleva a una enfermedad renal terminal, digamos, ¿ok? Pero justamente por eso, mientras más antes las identifique, más antes las van a tratar, ¿no es cierto? Entonces, es muy bueno que se memoricen esto, por favor. Para diagnosticar y ponerle el nombre, el título al paciente como síndrome nefrótico, tiene que cumplir estas características. Tienen proteinuria, al igual que el síndrome nefrítico, pero esta proteinuria es masiva. ¿Cuánto de masiva? Mayor a 3.5 gramos de proteína al día en 24 horas. Esta es una característica principal del síndrome nefrótico. Si no llega a este valor, le podemos llamar síndrome nefrítico. La proteinuria debe ser masiva en el síndrome nefrótico, mayor a 3.5 gramos por día. Aparte,
de proteinuria, tenemos que tener hipoalbuminemia. La albúmina es la proteína más común que se encuentra dentro de nuestra sangre. Entonces, para medir cuánto de proteínas tenemos en nuestro cuerpo, debemos medir la cantidad de albúmina que está circulando en nuestra sangre. Estos pacientes, como eliminan tanta proteína por el riñón, entonces obviamente van a estar hipoproteinémicos, ¿no es cierto? Con muy poca cantidad de proteína en la sangre, porque todo se está yendo por la orina. Entonces, estos pacientes van a experimentar hipoalbuminemia. ¿Cuánto de hipoalbuminemia? Relacionada a cerca de 300 miligramos por decilitro. Esto es bastante bajo. Bien. Entonces, son dos características principales que tienen los pacientes con síndrome nefrótico. Si ustedes ven un niñito hinchado que ha disminuido la cantidad de orina y está orinando con manchitas de sangre, entonces pueden pensar en síndrome nefrítico o síndrome nefrótico. ¿Cómo van a saber cuál es? Pidiendo una proteinuria de 24 horas. ¿No es cierto? Ya habíamos hablado de este estudio. Lo internan al paciente, sí o sí lo tienen que internar, a pesar de que esté hablando, comiendo, capaz está saltando, qué sé yo. Pero si ya tiene esas características, se debe internar. Se lo interna al paciente y se comienza a juntar la orina de 24 horas en unas botellitas que por preferencia deberían ser estériles. Pues juntamos la orina de 24 horas de nuestro paciente y mandamos al laboratorio para que nos indiquen la proteinuria de 24 horas. Si es mayor a 3.5, tenemos el diagnóstico de síndrome nefrótico. ¿Bien? Obviamente, cuando tenga una proteinuria masiva, va a tener hipoalbuminemia. Si está relacionada a 300 miligramos por decilitro, nefrótico. Además de eso, tiene otra característica que no tiene el síndrome nefrítico, que es la lipiduria. Por ejemplo, grasa libre, cuerpos ovalados y cilindros adiposos en la orina. Esto tampoco es muy común de encontrar. Hay otras enfermedades infecciosas del riñón, pero no produce esto. Cuando encuentren lipiduria, van a sospechar de síndrome nefrótico e inmediatamente piden la proteína de 24 horas. ¿Bien? Entonces, el síndrome nefrótico no es una enfermedad glomerular específica, sino es un síndrome, así como lo dice su nombre. Como, qué sé yo, a ver, síndrome gripal. No sabemos por qué ha sido producida la gripe, pero lleva rinorrea, cefalea, mialgia, ¿no es cierto? Así más o menos. El síndrome nefrótico puede ser causada por muchos agentes. Puede ser secundario a una glomerulopatía rápidamente progresiva. Síndrome nefrótico puede estar causado por diabetes mellitus, ¿no es cierto? Entonces puede ser causado por muchas patologías, pero sus principales características son proteinuria masiva, mayor a 3.5 gramos al día, lipiduria y además hipoalbuminemia. Obviamente este paciente al liberar tanto, o sea, lo que hace que la sangre se quede dentro de nuestros vasos sanguíneos es las proteínas. ¿Ya? Las proteínas, mientras tengamos una cantidad de proteínas normales en la sangre se va a quedar dentro de los vasos sanguíneos. En el momento en que el paciente experimente esta disminución de proteínas en la sangre, la hipoalbuminemia, ¿qué va a pasar? El plasma se va a salir de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque no hay proteínas que los detengan. Entonces eso va a llevar a edemas. Pero así unos edemas, no solamente del piecito, de las manitos. Cuando vean un paciente con síndrome nefrótico, nunca más en la vida se les va a olvidar. Tienen edemas hasta en los ojos, edemas en los labios, edemas en la cara, edemas en las manos, obviamente, en los pies, las ingles. Va a ser un globito prácticamente. Y como les digo, es muy común en niños, entonces unos niños globitos.
que le van a ver la carita, y obviamente con disminución de orina, hematuria, proteinuria, todo eso, ¿no? Pero así esa característica de la carita de los pacientes con síndrome nefrótico es muy típica. Bien, entonces tan solo ver a un niño así hinchado hasta los ojos, todo el cuerpo, ¿no? No solo los ojos, porque a veces cuando los niños lloran sí se dematiza un poquito los párpados, pero estos niños con síndrome nefrótico van a estar sus manos hinchadas, sus pies, su cara, todo, todo, hasta sus orejas van a estar con edema. Bien, entonces en el síndrome nefrótico lo que ocurre es un daño glomerular, por cualquier causa, como les digo, puede ser de muchos orígenes. Eso va a llevar a permeabilidad incrementada de proteínas, proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas. Eso va a llevar a hipoproteinemia, va a disminuir la presión oncótica, que a eso es lo que les llamaba, de que se salen las proteínas y el plasma se sale de los vasos sanguíneos. Una síntesis compensatoria de proteínas por el hígado, o sea, el hígado se encarga, ¿no es cierto?, de los lípidos, de las grasas, pero también se encarga de las proteínas. Generalmente, pero el hígado tiene mayor trabajo con las grasas que comemos, pero como en este caso va a tener que ocuparse de hacer nuevas proteínas, ya que el cuerpo está perdiendo tantas proteínas, va a dejar de lado el trabajo de la lipiduria, perdón, de los lípidos. Entonces, por eso es que los lípidos ya no van a ser pesados y se van a escapar por la orina. Es más o menos así todo lo que ocurre en un paciente con síndrome nefrótico. Bien, entonces no se olviden, por favor. Esto es pregunta de examen de aquí en toda su vida en adelante. Esas tres características principales tiene un paciente con síndrome nefrótico. ¿Qué más de síndrome nefrótico? Cualquier incremento en la permeabilidad de la membrana glomerular, no me voy a cansar de dibujarles mi glomérulo. Por este lado va a estar mi cápsula de Bowman. Entonces toda la sangre que transcurre por acá se convierte en filtrado, ¿no es cierto? Pero antes tiene que atravesar las membranas. Cualquier incremento de la permeabilidad de la membrana, o sea, que aumente la permeabilidad, la capacidad de filtrar, ¿no es cierto? La membrana no permitía el paso de las proteínas, pero como ha aumentado la permeabilidad, las proteínas van a poder pasar hacia lo que es el filtrado. Entonces esto permite que las proteínas pasen al filtrado glomerular que conduce a hipoalbuminemia. El edema generalizado, que es un sello del síndrome nefrótico, como les digo, cuando vean un paciente con síndrome nefrótico, no se les va a olvidar más, porque hay pocas enfermedades que pueden llevar a esta cantidad de edema. ¿Ya? Generalmente el edema de las insuficiencias cardíacas o insuficiencias renales crónicas es en los piecitos. Se dematizan y se vuelven globitos, pero los pies. En cambio, en el síndrome nefrótico, como les digo, hasta la oreja se les edema. Todo el cuerpo está lleno de edema. Ese es un sello del síndrome nefrótico. Hay también retención de sal, retención de agua, y esto es lo que agrava el edema. Como existe, o sea, como todo el plasma se está saliendo del torrente sanguíneo, entonces también este plasma se va a salir hacia el intersticio en el pulmón, y esto va a causar edema pulmonar. Los alvéolos que se tenían que llenar de oxígeno van a estar con un poco más de líquido, y va a haber líquido alrededor de los alvéolos por este edema. Entonces esto va a causar edema pulmonar, y por lo tanto, como el pulmón está llenándose de líquido y no se está llenando de oxígeno, el paciente puede experimentar disnea, a tal punto que capaz requiera una intubación. ¿Ok? Entonces es una enfermedad grave. Aparte de eso va a haber hiperlipidemia, mayor cantidad de moléculas de triglicéridos y colesterol en la sangre.
y concentraciones altas de triglicéridos, lipoproteínas de baja densidad, y tienen mayor riesgo de desarrollar aterosclerosis. Como hay tanta cantidad de lípidos en la sangre, entonces por eso es que también aumenta la cantidad de lípidos en la orina. Todas estas son características del síndrome nefrótico. Entonces así es mucho más fácil de diferenciarlo del síndrome nefrítico, ¿no es cierto? Que solamente era algo de hematuria, algo de proteinuria y capaz un poquito de edema. En cambio, el síndrome nefrótico es mucho más grave y mucho más específico, con sus signos y síntomas. ¿Qué más del síndrome nefrótico? La proporción más grande de proteína perdida en la orina es albúmina. ¿Por qué? Porque la proteína más común de la sangre es la albúmina. Pero también podrían ser algunas globulinas. Pueden ser vulnerables a infecciones. Las causas pueden desarrollarse como un trastorno primario o como un trastorno secundario, y en caso que sea secundario, obviamente va a ser secundario a diabetes, que es lo más común, o lupus eritematoso sistémico, que es bastante común también. Causas primarias que conducen al síndrome nefrótico están la enfermedad de cambios mínimos, que ya vamos a ver más adelante, la glomerulosclerosis segmentaria focal, que también vamos a ver más adelante, y las glomerulonefritis membranosas. En niños mayores de 15 años de edad es común la enfermedad glomerular idiopática primaria. Yo la verdad las veces que he visto síndrome nefrótico han sido sobre todo en pacientes pediátricos. Niños de 4 años, 5 años, 10 años, 15 años, pero que todavía se consideran adolescentes. Bien, en adultos capaz habré visto 1 o 2 veces. Como les digo, no es tan común. Después el resto de las patologías, como la enfermedad de cambios mínimos, va a tener hematuria y proteinuria también. Pero la característica de esta enfermedad es que los cambios que van a ocurrir solamente los vamos a ver en el microscopio. ¿Cuáles son los cambios? Cambios en las células epiteliales de la membrana glomerular. Pierden sus podocitos esas células. Entonces, eso es lo típico de la enfermedad de cambios mínimos. De la glomerulonefritis membranosa, como su nombre dice, la parte que se altera es la membrana basal glomerular. Todos estos presentan hematuria y proteinuria, pero no al grado de presentar esa proteinuria masiva de 3.5 gramos. Cuando llega a ese grado, entonces se le podría llamar que tiene una nefropatía, una glomerulopatía, síndrome nefrótico secundario a glomeruloesclerosis segmentaria focal, digamos así. ¿Okay? El síndrome nefrótico es una entidad que puede ser producida por todas estas patologías, pero cuando llega a grados terribles, digamos. ¿Ok? Bien. Entonces, como les decía, la glomerulonefritis membranosa es esta que va a estar relacionada directamente con lo que es la membrana basal glomerular. Luego la otra patología es la glomeruloesclerosis segmentaria focal, que van a ser alteraciones del colágeno, que va a haber un mayor depósito de colágeno en la capa del filtrado, y eso no va a permitir que la sangre se filtre de manera normal. Luego existe un grupo de patologías que tienen hematuria y proteinuria, pero que es asintomática inicialmente. O sea que el riñón ya comienza a eliminar las proteínas y los glóbulos rojos, pero no existe ninguna sintomatología que lo pruebe. ¿Cómo se diagnostica entonces? Los diagnósticos de esta patología, de la nefropatía por inmunoglobulina A, se hacen de hallazgos ocasionales. O sea, el paciente no ha ido por ningún signo ni síntoma,
relacionado al riñón. Ha ido por cualquier, qué sé yo, se va a operar de la vesícula. Entonces ha ido al médico, el médico le ha pedido un examen general de orina, una urea y creatinina en sangre, aparte de todos los laboratorios que se piden para operar de la vesícula. Entonces ahí es donde se ha visto la proteinuria y la hematuria. Entonces a partir de eso se opera el paciente de lo que se tiene que operar y se ve cuál es el origen de la proteinuria y la hematuria. Hasta que se llega a una biopsia y recién se realiza el diagnóstico por inmunoglobulina. O sea, son hallazgos ocasionales. No es que el paciente le dolía la parte del riñón o al orinar, nada. Esto también se llama enfermedad de Berger y lamentablemente no tiene cura tampoco. Todas estas enfermedades no tienen una cura específica, solamente tratamientos paliativos. Luego tenemos al síndrome de Alport, que también es una alteración del colágeno en la membrana basal glomerular. Además de que el síndrome de Alport se acompaña de sordera, dislocación del cristalino, cataratas y distrofia corneal. ¿Por qué también tiene estas alteraciones? Porque el cristalino también está compuesto por fibras de colágeno de tipo 4. Entonces, por eso, como hay una alteración de las fibras de colágeno de tipo 4 en general, también causa estos otros signos y síntomas. Y todos juntos se llaman síndrome de Alport, que tampoco tiene una cura, solamente tratamiento inmunosupresor, tratar de disminuir la reacción. Luego la siguiente enfermedad es la glomerulonefritis por lupus eritematoso sistémico. No todos los pacientes que experimentan lupus van a tener la afectación renal, solo un 40 o un 85%. Eso sobre todo al inicio. ¿Por qué? Porque cuando avanza la enfermedad por lupus, la mayoría de los pacientes presenta una afectación renal. ¿Ok? Entonces, por eso es que se ha hecho esta clasificación, donde se ve, donde la OMS ha clasificado a o sea, de todos los pacientes que tienen lupus, algunos pueden tener una glomerulopatía de clase 1, o sea que los glomérulos aún se encuentren normales, sin alteración. Clase 2, cuando existe proliferación mesangial. Clase 3, cuando tiene proliferación focal y segmentaria. Clase 4 de lupus, cuando tiene proliferación difusa. Y clase 5, cuando tiene proliferación membranosa. La glomerulosclerosis diabética. Todas estas patologías son glomerulosclerosis primarias, excepto la que tiene lupus eritematoso, que es secundaria al lupus, y la glomerulosclerosis diabética, que es secundaria a la diabetes. Les había dicho que se llama glomerulosclerosis o glomerulonefritis primaria cuando la patología inicia en el riñón. Pero cuando la patología inicia en otro órgano del cuerpo y luego afecta al riñón, a eso se le llama glomerulopatía secundaria. La glomerulosclerosis diabética obviamente es una patología secundaria y es muy importante de verla. ¿Por qué? Porque todos los pacientes que tienen diabetes pueden generar glomerulopatías. Y ustedes saben que la diabetes o sea, no se cura tampoco, pero al menos la pueden tratar. Y si la tratan, va a tener menor efecto sobre los riñones. La nefropatía diabética es una causa principal de enfermedad renal crónica. O sea, todos aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que están en plan de trasplante, que están en diálisis, la mayoría de esos pacientes son por glomerulosclerosis diabética, una gran cantidad. Porque ustedes saben que la diabetes es una enfermedad tan común que muy fácilmente llega a causar glomerulosclerosis. Y es la causa más común de insuficiencia renal,
tratada mediante tratamiento de reemplazo renal, o sea, diálisis. Casi todos los que están dializando en una sala de diálisis, valga la redundancia, es por glomeruloesclerosis diabética. ¿Ok? Ocurre en ambos tipos de diabetes, en la diabetes de tipo 1 y en la diabetes de tipo 2. ¿Cómo ocurre? Existe un engrosamiento de la membrana basal capilar que ocurre en casi todas las personas con diabetes, sobre todo aquellas personas que tienen diabetes descompensada. Porque ustedes saben que la diabetes por sí misma no causa ningún signo ni síntoma inicialmente. O sea, eso significa que podemos tener un paciente con 300 miligramos de glucosa capilar y no tener ningún signo ni síntoma. No se va a marear, no va a vomitar, no le va a pasar nada, generalmente. Entonces, este paciente va a vivir así. ¿Por qué? Porque no tiene ningún signo ni síntoma. Entonces, por eso es que muchos pacientes dejan de tomar sus tabletas y viven así todo el día con 300, 400 mililitros. Entonces, toda esa elevación de glucosa en la sangre hace que la membrana basal capilar se vuelva gruesa. A medida que avanza la enfermedad, las células mesangiales chocan con el lumen capilar, reduciendo el área de superficie para la filtración glomerular. O sea, no solo existe una alteración de la membrana basal, sino también de las células mesangiales. Se cree que la síntesis mejorada o defectuosa de la membrana basal glomerular y la matriz mesangial con la inapropiada incorporación de glucosa, o sea, con el aumento de las moléculas de glucosa, tanto en la membrana basal como en la matriz mesangial, altera toda la conformación del glomérulo. Esta membrana basal de los glomérulos de los pacientes con diabetes está totalmente alterada y también las células mesangiales. Entonces, por eso es que se va produciendo una alteración en el filtrado glomerular. De a poco, cuando ocurre esto, el paciente tampoco tiene ningún signo ni síntoma. Entonces, sigue andando con su glicemia de 300, de 200 y dañando su riñón. Se ha establecido la hipótesis de que los aumentos de glucosa producen un incremento en la presión glomerular. O sea, aparte de que ataca a la membrana basal, a las células mesangiales. El aumento de azúcar en la sangre produce un incremento en la presión glomerular. Y ustedes saben que esto daña también toda la membrana, todas las capas de filtración. Entonces, esto produce un agrandamiento de los poros capilares glomerulares. Y por lo tanto, cuando estos poros se hacen mucho más grandes, liberan más cantidad de proteínas, glóbulos blancos, glucosa, células cetónicas y un montón de sustancias que no deberían estar en la orina. Por eso es que ustedes, cuando tengan un paciente diabético crónico, o sea que tenga un diagnóstico de diabetes hace 10 años, hace 15 años, siempre pídanle su examen general de orina, a pesar de que no tenga una infección urinaria, nada, para ver si ya está comenzando a eliminar proteínas, si está comenzando a eliminar glucosa o peor aún, cuerpos cetónicos. Manifestaciones clínicas y tratamiento. Las manifestaciones clínicas de la glomerulosclerosis por diabetes se relacionan con la microalbuminuria. Lo mismo. Eliminación de proteínas por la orina. Los primeros cambios de la función glomerular pueden revertirse mediante el control de los niveles de glucosa sanguínea. Como les digo, puede ser que el paciente sea diabético, pero que sea muy riguroso. Yo tengo algunos pacientes que solitos se controlan la glicemia capilar cada 12 horas cuando se enteran que tienen diabetes. Entonces, y me van mandando fotitos. Doctora, hoy a la mañana tenía 120.
Ahora a la tarde tengo 115. Al día siguiente otra vez. Doctora, ahora tengo 105 de glicemia. Y qué sé yo, han tenido un cumpleaños a la tarde y ha subido la glicemia a 200. Así. Entonces yo les voy indicando tal cantidad de metformina y si digamos el paciente, a pesar de que hace dieta, maneja todavía unas glicemias de 300, 250, voy haciendo como un juego, ¿no? Aumentando medicamentos, subiendo dosis, hasta que el paciente toda su vida esté por debajo de los 120 miligramos por decilitro de glicemia. Entonces, en estos pacientes que logran controlar la cantidad de glucosa en su sangre, no se producen esas alteraciones que habíamos visto en la anterior diapositiva, o al menos tardan en producirse. Entonces, estos pacientes pueden vivir de mejor manera sin la alteración renal por mucho más tiempo. Entonces, la alteración renal va a depender de la cantidad de glucosa que tenga el paciente en la sangre, a pesar de que no tenga ningún signo ni síntoma. Como les digo, cuando se comienza a alterar la membrana basal glomerular y las células mesangiales, no existe ningún signo ni síntoma. No duele, no arde, no cambia de color la orina, nada. No hay ningún signo ni síntoma. Es una enfermedad silenciosa. Este paciente que les digo con una diabetes descontrolada de 300 microgramos por decilitro, puede vivir así como 5 años, 10 años. Y a partir de eso directamente va a comenzar a elevar su urea, su creatinina y a dejar de orinar. Luego va a diálisis y dice, pero ¿cómo si nunca he tenido ningún signo ni síntoma? Lamentablemente es así. La diabetes es una enfermedad silenciosa. El calladito va arruinando los 2 riñones al mismo tiempo hasta hacer que el paciente ya no pueda orinar. Se ha demostrado que la inhibición de la angiotensina por los inhibidores de la YECA, revirtiendo la presión glomerular incrementada. Por eso es que estos pacientes algunas veces les recetamos un YECA, un enalapril, un captopril, a pesar de que la presión arterial sistémica no esté muy elevada. O sea, le tomamos la presión al paciente y tiene, qué sé yo, 125/60, pero es diabético. Entonces, lo mismo le receto su enalapril o su captopril. ¿Por qué? Porque no estoy recetando este antihipertensivo para reducir la presión arterial sistémica, sino para tratar de disminuir la presión glomerular incrementada. Y de esa manera proteger a sus glomérulos para que no llegue a la enfermedad renal. Pero ese paciente con diabetes descompensada que anda con 300 todo el día, no se hace controles y menos toma medicamentos o dieta, este paciente, si aparte de eso, de que no controla su glicemia, tiene hipertensión o fuma, el riñón, qué sé yo, si como les digo, iba a tardar 10 años en llegar a diálisis, este riñón va a tardar 5 años, 3 años en llegar a diálisis. Y esas diálisis a veces son irreversibles. O sea, el paciente que llega a diálisis, el resto de su vida va a dializar. Entonces, a los pacientes que son diabéticos, sí o sí hay que instruirles a que mantengan una presión arterial normal y además que dejen de fumar. Yo siempre les digo así a mis pacientes, para infartarse o tener problemas cardiovasculares o renales, deben cumplir ciertos requisitos: ser diabético, hipertenso, sedentario, tabaquista, hipercolesterolemia. Si cumple estos requisitos, se va a infartar o sufre al menos alteraciones vasculares, como infartos, ACVs, necrosis renal. Entonces,
Sí o sí estos pacientes deben tener un control estricto tanto de la presión como de la cantidad de azúcar, a pesar de que no tengan ningún signo ni síntoma. ¿Ok? Ninguna molestia, así ni siquiera un cosquilleo, nada. Con el solo hecho que tengan la presión elevada y la cantidad de azúcar elevada, ya se están dañando todos esos endotelios. Eso respecto de la diabetes. Ahora vamos a pasar a otra patología que es la acidosis tubular renal, que también es muy común. La acidosis tubular renal se refiere a un grupo de defectos tubulares en la reabsorción de iones bicarbonato o la excreción de iones hidrógeno. Ustedes se acuerdan que cuando estábamos viendo al glomérulo, veíamos que el glomérulo se encarga de eliminar las moléculas de bicarbonato de la sangre, ¿no es cierto? Entonces, existe una alteración de esta reabsorción del bicarbonato y eso da como resultado acidosis metabólica. Los trastornos tubulares proximales afectan a la secreción de ácidos metabólicos fijos y son de dos tipos principales de acidosis tubular renal. La acidosis renal ocurre también en la insuficiencia renal por hipofosfatemia. O sea, como el riñón está encargado de reabsorber a las moléculas de bicarbonato que se estaban yendo por la orina, si el paciente tiene un daño glomerular, entonces ya no va a poder reabsorber a las moléculas de bicarbonato. Entonces el bicarbonato se va a perder por la orina y el paciente va a comenzar a desarrollar de manera crónica una acidosis metabólica que va a ir dañando al riñón progresivamente. Tenemos a la acidosis tubular renal proximal. La acidosis tubular renal proximal conlleva un defecto en la reabsorción tubular proximal. ¿Ustedes se acuerdan de la parte proximal de los túbulos colectores? Ese es el sitio en donde la nefrona reabsorbe el 85% del bicarbonato filtrado. Entonces, si tiene una acidosis tubular renal proximal, va a ser una acidosis tremenda. ¿Por qué? Porque no se estaría reabsorbiendo este 85% del bicarbonato que se ha filtrado. Con el inicio de la reabsorción tubular deteriorada, hay una pérdida de bicarbonato en la orina, que reduce las concentraciones plasmáticas de bicarbonato y esto lleva a la acidosis metabólica. La pérdida concurrente de sodio en la orina conduce a una contracción del volumen del líquido extracelular, con una secreción incrementada de aldosterona y una disminución resultante de los niveles séricos de potasio. Disminuye la cantidad de potasio y se secreta más aldosterona. El síndrome de Fanconi, que no es muy común, gracias a Dios, se utiliza para describir una disfunción tubular proximal generalizada en la que existe acidosis tubular renal y además va acompañada de la reabsorción deteriorada de glucosa, aminoácidos, fosfato y ácido úrico. Los niños con síndrome de Fanconi tienen probabilidades de tener retardo en el crecimiento. Justamente ¿por qué? Porque toda su glucosa y sus aminoácidos se están eliminando por la orina. Raquitismo, porque también pierden el calcio, osteomalacia, metabolismo anómalo de la vitamina D, además de acidosis leve relacionada con la acidosis tubular renal proximal. Gracias a Dios esta enfermedad no es muy común. No es muy común de que una persona ande ácida así porque sí.
Generalmente las acidosis metabólicas son producidas por trastornos más fuertes y que ocurren de manera aguda, como una sepsis o algo así. ¿Ok? No es muy común ver esto. Lo de la diabetes, sí, sí o sí lo van a ver, pero esto no tanto. Después existe otro tipo de acidosis tubular renal, que es la acidosis tubular renal distal. Esta ya no es tan grave, ¿por qué? Porque la acidosis tubular renal distal tiene su origen en el túbulo contorneado distal y el conducto colector, en donde se reabsorbe solamente el 15% del bicarbonato. Es mucho menos la cantidad de bicarbonato que se absorbe en esta porción del túbulo, de los túbulos renales. Entonces, por eso es que no es tan potente, digamos. El síndrome clínico de la acidosis tubular renal distal incluye además hipopotasemia, acidosis metabólica, hipercloremia y nefrolitiasis. La acidosis tubular renal distal resulta de un efecto tubular distal de la secreción de hidrógeno con un fallo para acidificar la orina. El cuerpo se queda ácido, pero la orina no. Entonces, esto es lo que conduce a la nefrolitiasis que ya hemos visto anteriormente. Debido a que la secreción de hidrógeno en los túbulos distales está ligada a la reabsorción de sodio, la incapacidad para secretar hidrógeno ocasiona una pérdida neta de líquido. Estos pacientes pierden una gran cantidad de líquidos por el riñón, solamente por la disminución de esta reabsorción de sodio. Las pérdidas incrementadas de calcio en la orina producen niveles mayores de hormona paratiroidea y también pueden conllevar a osteomalacia, dolores óseos, crecimiento deteriorado y cálculos renales. Como es solamente un 15% del bicarbonato que se está perdiendo, no es tan sintomática como la acidosis tubular renal próxima. Pero por lo mismo se la debe diagnosticar y tratar. Como les digo, estas dos patologías no son tan comunes, pero sí las podemos diagnosticar con exámenes generales de orina, viendo la acidosis que presente la orina o finalmente la alcalosis. Y obviamente la repetición de cálculos renales, todo eso nos puede hacer sospechar en la acidosis tubular renal distal y proximal. Luego tenemos otra patología que es la pielonefritis. La pielonefritis se refiere a la infección del parénquima del riñón y la pelvis renal. Cuando se infecta el riñón mismo y además la pelvis renal. Hay dos formas de pielonefritis. Pielonefritis crónica y pielonefritis aguda. Como siempre les digo, cuando hablamos de crónica y aguda, se refiere al tiempo y no a la gravedad. Está mucho más relacionada con el tiempo que con la gravedad. La pielonefritis aguda representa generalmente una infección del tracto urinario superior. ¿Por qué? Porque no solamente se ha infectado la vejiga y la uretra, sino también el riñón mismo. O sea, las bacterias han logrado ascender hasta áreas muy, muy superiores del cuerpo y han generado una infección renal, una infección urinaria, pero del sistema renal, del riñón mismo. Específicamente el parénquima renal, o sea, la parte del riñón que filtra todo que cumple toda la función renal misma, y también la pelvis renal.
¿Cuáles son los factores de riesgo para que ocurra una pielonefritis aguda en nuestros pacientes? Son los que incrementan la susceptibilidad del huésped o reducen la respuesta del huésped a la infección. Cuando un paciente presenta pielonefritis aguda, es aquel paciente que todo el tiempo tiene infección urinaria, ya sea porque no tiene un buen aseo de las vías urinarias, porque se aguanta mucho, porque no consume líquidos, porque tiene anomalías de la anatomía y eso le genera infecciones urinarias a repetición. Puede ser por todos esos factores que constantemente tiene infección urinaria. Entonces esta infección urinaria, que inicialmente siempre ocurre en la vejiga y en la uretra, comienza a ascender por los uréteres hasta llegar la infección de esas bacterias al riñón mismo. ¿Ok? No es que un paciente de la nada directamente va a tener pielonefritis. No. Siempre tiene que tener infecciones urinarias del tracto urinario inferior a repetición y posteriormente va a presentar pielonefritis. O personas inmunodeprimidas. Los embarazos también conllevan infecciones urinarias, pero generalmente estas infecciones urinarias no llegan a ser pielonefritis. Por eso es que a pesar de que una infección urinaria sea asintomática o oligosintomática, tiene que realizarse el tratamiento. Por más que no tenga fiebre, no tenga dolor, no tenga ningún síntoma, las infecciones urinarias del tracto urinario bajo tienen que realizarse el tratamiento, porque si no, estas bacterias van a comenzar a migrar por el uréter y a quedarse a vivir en el riñón y nos va a arruinar el riñón de nuestro paciente. Un tipo menos frecuente y más grave de pielonefritis aguda es la pielonefritis necrotizante, que se caracteriza por la necrosis, o sea, la muerte de las papilas renales. Es particularmente común en personas con diabetes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la diabetes constantemente está arruinando todas las membranas de filtración del riñón. Y podría ser también una complicación de una pielonefritis aguda cuando hay obstrucción significativa de las vías urinarias, por cálculos o por un tumor. Entonces, como les digo, no es que las pielonefritis aparecen así de un día al otro, no, es una consecuencia de infecciones o de otros trastornos. Si hay una obstrucción aquí crónica, y entonces recién se va a causar la pielonefritis. Inicialmente la pielonefritis es inflamatoria solamente. Se comienza a inflamar todas las membranas del riñón por ese aumento de presión, aumento de glucosa y aumento de electrolitos. Pero cuando uno no lo trata, porque eso ya tiene sintomatología, ya duele, ya arde, cuando uno no lo trata, llega a este estadio de que es una pielonefritis necrotizante, donde las nefronas se comienzan a morir. Entonces ustedes saben que cuando las nefronas se mueren, ya no se pueden volver a crear. Entonces, por lo tanto, estas pielonefritis necrotizantes son fulminantes. Las pielonefritis necrotizantes pueden estar causadas por bacterias gram negativas. La E. coli, que les decía, no es cierto que las infecciones urinarias, la mayoría están causadas por E. coli. Bueno, ahí están las E. coli, que logran ascender hasta el riñón. Además de otras bacterias como Proteus, Klebsielas, Enterobacter, Pseudomonas, son los agentes causantes más comunes. Todas estas bacterias también producen infecciones del tracto urinario inferior. Entonces, como les digo, cuando no se trata de manera correcta estas infecciones del tracto urinario inferior, es que causan las pielonefritis agudas. Existen factores que van a contribuir
al desarrollo de las pielonefritis, que son la cateterización, o sea, estos pacientes que constantemente se están internando y les tenemos que poner la sonda Foley para que orinen. Entonces, esta cateterización es como que le abre un camino a la bacteria, para que si la bacteria estaba en la uretra, nosotros la llevamos con el catéter, aquí está la bacteria, con el catéter la llevamos hasta la vejiga. Entonces, para esta bacteria va a ser mucho más fácil ingresar hacia los uréteres para llegar hasta los riñones. ¿Ok? Entonces, solamente hay que cateterizar a un paciente cuando es estrictamente necesario. Si el paciente puede estar internado sin el catéter, muchísimo mejor. La instrumentación urinaria, el reflujo vésico-ureteral, obviamente, ¿por qué? Porque si la orina logra traspasar y ascender hacia los uréteres, las bacterias van a subir con la orina. Entonces, eso va a causar pielonefritis. Los embarazos, no todos los embarazos, ¿no? Estas personas que tienen infecciones urinarias repetitivas en los embarazos, ellas también pueden desarrollar pielonefritis aguda. Y la vejiga neurogénica, que es la patología que la vejiga no se puede contraer de manera normal para expulsar toda la orina que tiene. Entonces es como que se va juntando una orina residual dentro de la vejiga que puede ser fuente de infecciones. También existe una pielonefritis aguda que es hematógena. O sea que no tiene que ver con las infecciones urinarias y los catéteres, sino una pielonefritis que las personas que están debilitadas, crónicamente enfermas y aquellas que reciben tratamiento inmunosupresivo. Esta inmunosupresión hace que la sangre, a ver, ahí está el riñón, el uréter y la arteria renal. Guay, qué chueca. La arteria renal lleva sangre con bacterias, en este caso, hacia el riñón. Entonces las bacterias al llegar al riñón dicen, uy, un órgano que recibe mucho aporte sanguíneo, nutrición, oxígeno, y tienen todo para vivir. Entonces se instalan en el riñón y por vía hematógena han tenido una pielonefritis aguda. Esto no es tan común, como dice acá, ocurre en personas crónicamente enfermas. Personas con SIDA, personas con cáncer, con hepatitis B terminal, con tumores terminales, en personas muy, muy debilitadas puede ocurrir esta pielonefritis de causa hematógena, ¿ok? La inmunosupresión favorece el desarrollo de pielonefritis subclínica. Esto es mucho peor todavía. Porque generalmente cuando un paciente ya tiene pielonefritis, o sea, una infección del riñón, duele, molesta, tiene fiebre, tiene ardor, no orina bien. Entonces ahí el riñón nos avisa que algo está pasando, que tenemos que hacer un tratamiento, hay algo más que hay que tratar. Pero en cambio, cuando la inmunosupresión favorece a una pielonefritis subclínica sin signos y síntomas, es grave. ¿Por qué? Porque se lo va comiendo al riñón, lo va matando al riñón de manera silenciosa. Y si el paciente no se da cuenta, tal vez nosotros tampoco. Y lleguemos directamente tarde cuando la función renal se haya deteriorado. Por eso es que ustedes se van a dar cuenta que siempre donde ingrese un paciente, sea terapia intensiva, sea unidad coronaria, donde sea que ingrese, se le pide un examen general de orina, una urea y creatina. Eso nos van a hacer sospechar de las pielonefritis. ¿Cuáles son las sintomatologías que experimenta un paciente con pielonefritis? Presenta escalofríos, fiebre, dolor
o hipersensibilidad en el ángulo costo-vertebral, o sea, en la parte posterior donde se unen las costillas y las vértebras. Puede ser unilateral, o sea, solo del lado derecho, solo del lado izquierdo, o finalmente de ambos lados de la espalda. Tiene un dolor. Además de síntomas de las vías urinarias inferiores, como disuria, frecuencia, urgencia, o sea, estos son signos de infecciones urinarias comunes. Ardor al orinar, dolor al orinar, orina fétida. Cuando ya la infección llega al riñón, el paciente comienza a presentar náuseas, vómitos, se vuelve algo sistémico, algo generalizado, una expresión de todo el cuerpo, que algo está mal cuando ya ha llegado al riñón. Incluso desmayos, un dolor abdominal intenso, súper intenso. Finalmente, cuando ya la infección está instaurada, ya todo está lleno de bacterias, el riñón, los uréteres, la vejiga, la uretra, todo, ocurre piuria. La piuria es eliminación de pus por la orina. Obviamente eso tampoco es normal, ¿no es cierto? Solamente ocurre cuando ya hay una infección masiva. Pero no es diagnóstica porque ocurre también en las infecciones del tracto urinario inferiores que son fuertes. Eliminación de pus por la orina. Obviamente, cuando ya hay eliminación de pus es que la infección no tiene duda, digamos, que ya está dentro del cuerpo. ¿Cómo se hace el tratamiento de la pielonefritis? La pielonefritis aguda se trata con fármacos antimicrobianos, antibióticos. Podría recibir también medicamentos e hidratación intravenosa. ¿Por qué hidratación intravenosa? Porque si ustedes recuerdan, aparte de que la bacteria está viviendo en el riñón, si el riñón no recibe adecuada cantidad de sangre, no va a haber qué cosa se filtre en los glomérulos, ¿no es cierto? Entonces, por eso necesita el riñón grandes cantidades de sangre para que esta coladerita, que es el riñón, se pueda limpiar, tanto de las bacterias como de todas las sustancias que se deben estar acumulando. Entonces, por eso necesita bastante riego sanguíneo. ¿Y cómo le ayudamos con eso? Que el paciente tome agua, pero a veces el paciente va a estar con náuseas, vómitos, fiebre y no va a querer tomar agua. Entonces, directamente le hidratamos por vía endovenosa. 1 litro, 2 litros de soluciones de sueros que van a ir a limpiar este riñoncito para que produzca más orina y se pueda purificar. A menos que ocurra obstrucción u otras complicaciones, los síntomas desaparecen en varios días. Después de que se acaba con el tratamiento antibiótico, debería eliminarse la bacteria y por lo tanto, si no ha habido gran daño, volver todo a la normalidad. Pero si nos hemos atrasado mucho, puede que ya haya habido necrosis renal y eso ya no va a tener reversión. Entonces depende del tiempo con el que el paciente haya estado con esta infección. El tratamiento con un agente antimicrobiano apropiado se continúa durante 10 a 14 días. Cuando tenemos una infección del tracto urinario bajo, vejiga y uretra, generalmente usamos 7 días de antibiótico, ¿no es cierto? Pero cuando la infección ya ha llegado hasta el riñón, entonces usamos 10 días, 14 días, 21 días de antibiótico endovenoso para tratar de eliminar a todas las bacterias y podamos rescatar al rinoceronte. Luego tenemos a la pielonefritis crónica, que representa un proceso progresivo. La pielonefritis aguda es, como dice su nombre, aguda. Y la crónica es un proceso crónico. En la pielonefritis crónica existe cicatrización y deformación de los cálices renales y de la pelvis. El trastorno al parecer incluye una infección bacteriana superpuesta a anomalías obstructivas. O sea, cuando es una infección bacteriana quizás solamente sea una pielonefritis aguda,
Pero cuando además de la pielonefritis aguda por la infección bacteriana existen anomalías obstructivas por reflujo vésico-ureteral, es que se forma la tormenta perfecta para que sea una pielonefritis crónica. El reflujo, que es la causa más común de pielonefritis crónica, o sea, el reflujo desde la vejiga hasta los uréteres, resulta de la superposición de la infección en el reflujo vésico-ureteral congénito de un solo riñón o bilateral, originando cicatrización o atrofia de ambos riñones con el desarrollo final de insuficiencia renal crónica. Manifestaciones clínicas. La pielonefritis crónica podría causar muchos de los mismos síntomas de la pielonefritis aguda, o su inicio podría ser insidioso, capaz sin signos y síntomas, ser subclínico. A menudo en estos pacientes con pielonefritis crónica hay un historial de infecciones urinarias frecuentes o pielonefritis aguda. La pérdida de la función tubular y la capacidad de concentrar la orina dan lugar a poliuria, nicturia y proteinuria leve. Cada vez que se arruina el riñón, se secreta proteinuria. Entonces, eso no es un signo específico de alguna enfermedad en particular, sino que hay que ir monitorizando si además de proteinuria tiene fiebre, poliuria, nicturia, entonces puede ser una pielonefritis crónica. La pielonefritis crónica es una causa significativa de insuficiencia renal crónica. Y así esas son las diferencias entre la pielonefritis aguda y la pielonefritis crónica.